El cielo sobre la Tierra se oscureció con la llegada de las naves alienígenas. Enormes estructuras bloqueaban el sol. Descendieron en silencio. Sin una gran muestra de agresión o fuerza, después de todo, ¿por qué la necesitarían? En su larga historia de conquista por la galaxia, los Thorin nunca habían encontrado resistencia real. Cada especie que encontraron se dividía en dos categorías, los que se rindieron de inmediato y los que intentaron y fracasaron en defenderse de los humanos. Suponían que caerían en el primer grupo. Los Thorin no eran una especie propensa a las emociones, fría, calculadora y tecnológicamente superior. Hacía tiempo que habían dejado de verse como guerreros. Para ellos, la guerra era una certeza matemática, un proceso de dominación refinado a la perfección. Sus naves, elegantes y repletas de armamento invisible, flotaban sobre las ciudades de la Tierra no por necesidad, sino como recordatorio de su dominio absoluto. Ya habían enviado un mensaje breve a la humanidad, sin el menor indicio de amenaza: ríndete y sirve o perece desde la órbita. Observaban la Tierra con leve curiosidad, notando la oleada de actividad entre sus habitantes. Los humanos. Se esperaba que fueran primitivos, a pesar de su tecnología relativamente avanzada. Aún estaban atados por sus respuestas emocionales: miedo, orgullo y desafío. Los Thoran lo habían visto innumerables veces, una muestra feudal de resistencia seguida de un colapso inevitable. Los humanos caerían como todos los demás. Sus armas primitivas y su debilidad emocional serían su perdición. El centro de comando Thoran, estacionado en la nave más grande, latía con energía fría y eficiente. Los comandantes monitoreaban las comunicaciones terrestres y la actividad militar con interés distante. Las naciones humanas, como era previsible, se apresuraban a coordinar su defensa, lanzando satélites y desplegando fuerzas terrestres. Todo era bastante divertido para los Thoran. Permitieron que continuara, no porque estuvieran preocupados, sino porque les resultaba entretenido ver a estos seres primitivos escabullirse desesperados por salvarse de lo inevitable. Los líderes humanos, según notaron, aún no habían respondido al mensaje: silencio, pero no rendición. Esto no era inusual. Los Thoran sabían que los humanos intentarían negociar para suplicar por su supervivencia, pero tales esfuerzos serían ignorados. Esto no era un problema. Los Thoran no negociaron, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una transmisión llegó desde la Tierra, corta y contundente. No era una súplica ni un intento de ganar tiempo, era una sola palabra pronunciada con una calma inquietante: Perecher. El comandante Thoran miró el mensaje con incredulidad. No había contexto, ni explicación, solo esa palabra. No tenía sentido. ¿Por qué una especie tan claramente superada respondería a una amenaza tan inútil? Era una anomalía menor, nada más. Una pequeña irregularidad en un proceso predecible. Así que siguieron adelante, preparándose para la siguiente fase de su ocupación. Los humanos, según todos los indicios, eran anodinos. Sus respuestas emocionales estaban bien documentadas, impulsadas por el miedo, caóticas. Pero sus emociones eran su debilidad. Su incapacidad para desapegarse y ver la realidad de su situación. Los Thorin habían abandonado hacía tiempo tales defectos. Era la razón por la que nunca habían perdido el conflicto. Toda su especie funcionaba con una deficiencia fría, impulsada por la lógica, no por el sentimiento. Lo que los Thorin no sabían era que su percepción de la humanidad, primitiva, emocional, fácil de conquistar, estaba a punto de ser destrozada. Sin embargo, la respuesta humana no era lo que los Thoran esperaban: que monitorearan las frecuencias militares de la Tierra, notando la ausencia de pánico. Claro que había movimiento, tropas movilizadas, sistemas conectados, defensas activadas. Pero había una calma inquietante. No había llamadas desesperadas a la rendición, ni evacuaciones frenéticas. Era como si los humanos se estuvieran preparando para algo más, algo que los Thorin no habían tenido en cuenta. Los comandantes lo descartaron como ignorancia. Los humanos simplemente no entendían la magnitud de la amenaza que enfrentaban. Pronto se darían cuenta de su error en la Tierra. Los gobiernos humanos ya habían llegado a un consenso silencioso: no habría negociaciones ni rendición. Las naves alienígenas que se cernían sobre sus ciudades no eran un presagio temible, sino un desafío que afrontar. La humanidad estaba lista durante décadas. Se habían estado preparando no específicamente para estos alienígenas, sino para algo como esto. Después de todo, la supervivencia era la mayor fortaleza de la humanidad. Mientras los Thorin asumían que los humanos se verían abrumados por el miedo, la humanidad estaba todo menos silenciosa. La determinación reemplazó al pánico.
Los líderes militares se reunieron en búnkeres seguros para ultimar las estrategias establecidas. Durante años, los científicos trabajaron en laboratorios secretos liberando tecnologías desarrolladas en previsión de tal evento. Los Thorin no tenían ni idea de que estaba a punto de golpearlos y entonces llegó el siguiente mensaje de la Tierra. No era una solicitud de paz ni una exigencia de retirada. Era un mensaje directo: nos has subestimado. El comandante Zoran seguía sin entender cómo podía esta especie, tan claramente superada, tan tecnológicamente inferior, creer que tenían una. Y la posibilidad de supervivencia, pero los Thorin no respondieron. No lo necesitaban. Eran pacientes. Los humanos pronto aprenderían cuál era su lugar. Pero lo que sucedió después sacudió la percepción de los Zoran sobre la humanidad hasta sus cimientos. Los sistemas defensivos de la Tierra se activaron. No solo los misiles y aviones rudimentarios que los Zoran esperaban, sino algo mucho más avanzado. Los satélites, ocultos en órbita, comenzaron a disparar pulsos precisos de alta energía contra las naves Zoran en tierra. Los sistemas antiincendios apuntaron a los invasores con una precisión insuperable. En cuestión de minutos, varias naves Zoran fueron derribadas, estrellándose contra los océanos y regiones deshabitadas de la Tierra. Por primera vez, los comandantes Zoran sintieron una punzada de incertidumbre. Esto no se suponía que sucediera. Se suponía que los humanos no debían tener este tipo de tecnología. No se habían preparado para una especie capaz de este nivel de defensa. Era imposible y, sin embargo, estaba sucediendo en la Tierra. Las fuerzas militares se movieron con precisión clínica. No hubo grandes discursos ni emotivas declaraciones de desafío, solo acción. El mensaje de la humanidad había sido claro: perecer y... Ahora, los Zoran comprendieron que esto no era solo una amenaza, sino una promesa. El sistema Zoran se apresuró a ajustarse, pero el daño ya estaba hecho. Su invasión, que habían asumido que sería rápida y sin esfuerzo, se encontró con una resistencia organizada y eficiente. Las fuerzas humanas contraatacaron con una ferocidad que dejó a los Zoran tambaleándose por primera vez en su historia. Los Zoran se enfrentaban a un enemigo que no podían dominar simplemente con una potencia de fuego superior. Los humanos contraatacaban con tecnología que no deberían tener, estrategias que no deberían conocer. El comandante Zoran atacó, luchando por comprenderlo. ¿Cómo habían pasado por alto esto? ¿Cómo habían subestimado tanto a estas criaturas? Pero ya era demasiado tarde para preguntas. Los Thorin habían llegado a la Tierra esperando una conquista fácil. En cambio, habían despertado una fuerza que no podían controlar. Los humanos, lejos de ser las criaturas emocionales indefensas que los Thorin esperaban, eran algo completamente distinto. Eran metódicos, implacables y no tenían miedo. Mientras más naves Zoran caían del cielo, los comandantes finalmente comprendieron la verdad. Habían subestimado a la humanidad y ahora estaban pagando el precio. Los Thorin nunca antes se habían enfrentado a humanos en batalla. Ahora entendían por qué las naves alienígenas sobrevolaban sus elegantes agujeros atravesando la atmósfera mientras descendían sobre las principales ciudades de la Tierra. Para los Zoran, esto era una mera formalidad. Sus ondas iniciales habían devuelto datos que confirmaban su creencia de que los sistemas militares humanos eran obsoletos e insuficientes. En contra de su avanzada tecnología, las pocas pérdidas sufridas fueron, según suponían, anomalías. Se trataba de pequeños reveses en una victoria inevitable. Pero a pesar de la sorpresa inicial, aplastarían la resistencia de la humanidad a su debido tiempo. Iniciaron sus protocolos de aterrizaje, enviando tropas terrestres a lugares clave seguros. Soldados Thuren, altos e imponentes con su armadura biomecánica, emergieron de su nave esperando enfrentarse a una defensa humana desorganizada. Se encontraron con silencio, sin escaramuzas inmediatas, sin pánico, era casi demasiado silencioso, como si los humanos ya se hubieran resignado a su destino. Las fuerzas Thori terrestres se extendieron por las ciudades. Sus comandantes se comunicaban en sus tonos fríos y analíticos. No veían sentido en esperar. La humanidad respondió. Era hora de avanzar con la ocupación. Los humanos serían sometidos en cuestión de horas y el planeta pronto estaría bajo el control de Zoran. Pero algo andaba mal. Los comandantes Zoran, que observaban desde sus naves, comenzaron a notar movimientos extraños en el suelo. Las tropas humanas no se dispersaban por miedo, sino que estaban posicionadas estratégicamente, organizándose silenciosamente sin el caos frenético que los Thorin habían anticipado. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros disparos fueran realizados, no por los Thorin, sino por los humanos. Drones humanos avanzados,
apenas visibles a simple vista, invadieron a las fuerzas terrestres Thorin atacando con precisión quirúrgica. Estas no eran las tecnologías obsoletas que los Thorin habían preparado. Estos drones eran más rápidos, inteligentes y letales que cualquier cosa que los Thorin hubieran encontrado antes. En cuestión de momentos, la primera oleada de soldados Thoran fue aniquilada. Los comandantes terrestres Thoran se sorprendieron, pero se adaptaron rápidamente y ordenaron una respuesta más agresiva. Sus soldados respondieron con rifles de plasma, destruyendo edificios y calles en su esfuerzo por eliminar a los humanos. Ante la amenaza, esperaban que los humanos se retiraran aterrorizados, pero en cambio, las fuerzas humanas. Unidades tácticas avanzadas en tierra se movieron con precisión, flanqueando a los soldados Thoran, usando tácticas de guerrilla que confundían su enfoque militarista más rígido. Las fuerzas humanas eran implacables, moviéndose con una fluidez que los Thoran no habían anticipado. Lo que debería haber sido una batalla directa de fuerza abrumadora se había convertido en una pesadilla táctica. La incapacidad de los Thoran para pensar más allá de sus estrategias preplanificadas se estaba haciendo evidente. Confiaban en su tecnología para dominar, pero los humanos habían arrasado. Un campo de juego que los Thoran jamás imaginaron desde sus centros de mando a bordo de las naves. Los líderes Thoran observaban con incredulidad cómo se desarrollaba la batalla. Los humanos no caían como se esperaba. No luchaban por salvarse ni por rendirse. Estaban organizados, deliberados y eficientes. Era casi como si se hubieran estado preparando para este momento durante décadas. Los comandantes Thoran adaptaron rápidamente sus planes, desplegando más fuerzas terrestres. Activaron sus escudos, inutilizando los ataques humanos, al menos por el momento. Desataron una nueva oleada de armamento, explosiones de plasma y campos de energía que arrasaron las filas humanas. Los edificios se derrumbaron bajo la fuerza de sus ataques, pero la resistencia humana no flaqueó. Entonces, algo aún más inesperado sucedió. Las unidades terrestres más avanzadas de los Thoran, fuertemente blindadas y consideradas inmunes al armamento humano, de repente comenzaron a fallar. Sus sistemas de puntería avanzados parpadearon, sus escudos cayeron y quedaron expuestos. En ese breve instante, las fuerzas humanas atacaron, derribando a todo el pelotón. Soldados Thoran con una velocidad asombrosa. Lo que los Thorin no sabían era que los humanos los habían estado estudiando mucho antes de la invasión. Mientras los Thorin habían asumido arrogantemente que sus tecnologías estaban más allá de la comprensión humana, la verdad era mucho más compleja. Los humanos habían estado monitoreando a los Thorin durante años. Habían aplicado ingeniería inversa a elementos de la tecnología Thoran, desarrollado contramedidas y creado sistemas de armas completamente nuevos en secreto. Esta no fue la respuesta desesperada y desesperada que los Thorin habían anticipado, sino una contraofensiva bien coordinada. En el campo de batalla, los soldados Thoran comenzaron a dejar caer sus armas, que alguna vez creyeron invencibles, les estaban fallando. Su armadura avanzada ya no los protegía como debía. Mientras tanto, los humanos seguían avanzando, usando su conocimiento de las tácticas Thoran para desmantelar sus fuerzas con precisión metódica. En órbita, el comandante Thoran se apresuró a comprender el caos. Su victoria, una vez clara, se había convertido en un confuso atolladero de resistencia humana. Ordenaron más refuerzos, pero incluso con la llegada de más tropas, los humanos seguían presionando a cada nave alienígena que aterrizó allí. Un plan humano esperaba a cada soldado Thoran que pisaba el campo de batalla. Ya existía una contramedida. La arrogancia de los Thoran, su suposición de que los humanos eran demasiado primitivos para oponerse a ellos, los había cegado a la verdad. La humanidad no luchaba con desesperación, luchaba con brillantez calculada. Entonces llegó el siguiente golpe. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Sus avanzadas redes de comunicación, que antes se creían inquebrantables, se desconectaron repentinamente. El pánico se extendió por las filas Thoran. Sin una comunicación clara entre sus fuerzas terrestres y naves, su capacidad para coordinar ataques se desmoronó. Fue otro golpe del ingenio humano, un ciberataque dirigido que se había infiltrado en los sistemas Thoran mucho antes de los primeros disparos. Los Thoran habían asumido que sus sistemas eran demasiado avanzados para que los humanos los violaran. Se equivocaron cuando los comandantes Thoran intentaron restablecer el control. Fueron golpeados por otra oleada de ataques humanos, esta vez más agresivos que antes. Las fuerzas humanas y Boulden, debido a sus éxitos iniciales, hicieron retroceder a los Thoran, recuperando el terreno perdido y diezmando las fuerzas alienígenas. Con una eficiencia implacable, no se trataba solo de un despliegue militar, sino de precisión estratégica y pura determinación humana.
Los comandantes Zoran, por primera vez, comenzaron a experimentar algo desconocido para su especie, el miedo. Esta no era la conquista que esperaban. Sus predicciones, sus cálculos, habían fallado. Los humanos, a quienes habían descartado como criaturas emocionales primitivas, los habían superado en cada momento. La advertencia de perecer resonó. En sus mentes, ya no era una amenaza vacía, sino una promesa escalofriante. La desesperación decía, en los Thorin, al no haber enfrentado nunca a un enemigo como este, comenzaron a fracturarse bajo la presión. Los comandantes discrepaban sobre cómo proceder. Algunos pedían una retirada total, mientras que otros exigían el uso de medidas más extremas, medidas que podrían diezmar el planeta, pero dejarlo en ruinas. El orgullo y el miedo chocaron en sus filas. En tierra, las fuerzas humanas avanzaron con una concentración implacable. Habían estado preparados para este momento, para el desafío de defender su hogar. Mientras que los Zoran habían confiado en su abrumador poder, los humanos habían confiado en su ingenio, su adaptabilidad y su inquebrantable. El mensaje había sido claro desde el principio. Perecer, y ahora, mientras las fuerzas Zoran flaqueaban, se volvía dolorosamente claro para los invasores lo que ese mensaje realmente significaba. La humanidad no iba a rendirse. La humanidad no iba a suplicar por su supervivencia, lucharía, y por primera vez, los Thorin se dieron cuenta de que podrían perder. La flota Zoran, tambaleándose por lo inesperado, se esforzó por adaptarse. La LL de la comunicación y la precisión del ataque humano. Los Es no solo eran humillantes, sino devastadores. Los comandantes de la nave nodriza ordenaron el despliegue de refuerzos a un ritmo sin precedentes. No lo admitían, pero el pánico comenzaba a apoderarse de sus filas. Los humanos habían demostrado ser más formidables de lo previsto, pero seguramente no podrían mantener este nivel de resistencia. Enormes naves de guerra Thor y Thor descendieron por la atmósfera. Su volumen oscureció los cielos. Desataron devastadores ataques de plasma con la intención de abrumar las defensas humanas. Esperaban que esta demostración de fuerza sometiera a la humanidad para desmoralizar y desmantelar lo que quedaba de la resistencia de la Tierra. Después de todo, los humanos tenían un límite, con su planeta ya al borde de la destrucción, o eso pensaban los Thor y Thor. Pero la humanidad no fue tomada por sorpresa. En el momento en que se desplegaron las naves de guerra, los sistemas terrestres ocultos respondieron de la misma manera. Se dispararon sistemas de misiles antiaéreos. Pero estos no eran los típicos cohetes balísticos, sino armas guiadas con precisión, infundidas con energía, diseñadas específicamente para atravesar los escudos de energía de los Zoran como plasma. Explosiones iluminaron el cielo. Misiles humanos atravesaron las defensas de las naves alienígenas, estrellándose contra sus alas con precisión mortal. Una a una, las enormes naves de guerra Zoran explotaron. Fragmentos de su otrora orgullosa armada llovieron sobre el globo desde la superficie de la Tierra. Los líderes humanos observaron la destrucción con sombría satisfacción. Sabían que esto estaba lejos de terminar, pero la situación estaba cambiando. Los comandantes Zoran no podían creerlo. Sus naves más poderosas, sus impenetrables defensas, derrotaron. El fracaso de su planificación táctica quedó al descubierto. No solo habían subestimado la tenacidad humana, sino que habían juzgado completamente mal la situación. La arrogancia que había sido su escudo durante tanto tiempo estaba destrozada y con cada momento que pasaba, perdían más terreno en órbita. El centro de comando de la nave nodriza se convirtió en un torbellino de actividad. Los comandantes alienígenas debatieron ferozmente. Algunos presionaron por un bombardeo planetario a gran escala para arrasar la Tierra sin importar las consecuencias. Otros, más cautelosos, temían que tales acciones pudieran provocar represalias de maneras que aún no podían predecir. Su indecisión los paralizaba. Estaban acostumbrados a tener el control total y ahora se encontraban en una posición que nunca antes habían encontrado. En guerra con un oponente que contraatacó con inteligencia, ferocidad y sin dudarlo, en la Tierra, las fuerzas humanas continuaron avanzando. Las tropas terrestres. Drones y unidades mecanizadas avanzaron sistemáticamente por ciudades con cicatrices de batalla, cazando a los Thor y soldados restantes. Las batallas fueron brutales, pero los humanos mantuvieron la ventaja. Habían vuelto las estrategias de la zona Thorin en su contra, explotando su rígida doctrina militar y tácticas inflexibles. Los Thorin lucharon como si aún tuvieran el control, pero no lo tenían. Los estaban llevando a trampas. Sus fuerzas fueron emboscadas. Sus armas fueron neutralizadas por el ingenio humano. A pesar de toda su avanzada tecnología,
Los Thorin simplemente no podían igualar la capacidad humana de adaptarse cada vez que los invasores intentaban obtener ventaja. La humanidad tenía una contramedida establecida en búnkeres subterráneos. Ingenieros y estrategas humanos trabajaban las 24 horas del día desarrollando nuevas formas de interrumpir la tecnología y las fuerzas de los Thoran. Pronto les quedó claro a los comandantes Thoran que la fuerza bruta no iba a ganar esta batalla. Necesitaban cambiar su estrategia, pero no había tiempo. Sus pérdidas aumentaban demasiado rápido y las fuerzas humanas eran implacables. Los Thoran esperaban una victoria rápida y fácil, pero ahora se enfrentaban a algo nunca antes visto. Ante una especie que no temía luchar por la supervivencia y que estaba recuperando la victoria en la nave nodriza Thoran. El pánico continuaba extendiéndose. Los informes de la superficie pintaban un panorama sombrío. Los humanos no solo se defendían, sino que estaban desmantelando activamente la fuerza de invasión Thoran. Batallones enteros de soldados alienígenas fueron aniquilados por emboscadas humanas. Las tropas terrestres se vieron rodeadas y superaron en maniobras a su armamento avanzado. Era inútil contra los ataques precisos de las fuerzas humanas. La imagen de invencibilidad de los Thoran se desmoronaba. Con cada hora que pasaba, los alienígenas nunca habían conocido la derrota. Habían conquistado mundo tras mundo, especie tras especie, sin una resistencia significativa. Su estrategia siempre había sido: simplemente abruman a sus enemigos con tecnología y fuerzas superiores, pero aquí en la Tierra estaban aprendiendo una dura lección. El ingenio humano, sumado a su inigualable voluntad de supervivencia, había convertido lo que debería haber sido una conquista fácil en una pesadilla. Entonces llegó el momento que los Thorin más temían: su flota orbital estaba siendo atacada. Naves humanas modificadas y mejoradas con tecnología alienígena de ingeniería inversa, lanzadas desde bases ocultas por todo el planeta. Estas no eran las naves primitivas que los Thorin habían descartado inicialmente. Estaban equipadas con armamento avanzado capaz de penetrar a los Thor y sus escudos, y destrozar sus defensas. Los humanos huyen. Golpeó con fuerza y rapidez, tomando a los Thoran desprevenidos. La poca coordinación que les quedaba a los comandantes alienígenas se hizo añicos cuando sus naves fueron destrozadas en el vacío espacial. Explosiones masivas recorrieron la armada Thoran, enviando escombros en espiral hacia la atmósfera terrestre. Los humanos observaron cómo se desarrollaba la batalla y los cielos. Lo que una vez pareció imposible ahora estaba sucediendo ante sus ojos. Los invasores, la fuerza imparable que había aparecido en su puerta, huían intentando reagruparse ante la abrumadora represalia humana, pero no había escapatoria. La humanidad había trazado un límite y no retrocedían. La desesperación se apoderó del mando Thoran. Solo les quedaba una opción, una que nunca habían considerado. Retirarse era un concepto impensable para los Thorin, una especie que nunca había conocido la derrota. Pero ahora que sus naves estaban destruidas, sus fuerzas terrestres diezmadas y su comunicación cortada, no tenían otra opción. La orden se dio: la flota Thoran, o lo que quedaba de, comenzó a retirarse. Las naves que una vez se cernieron sobre la Tierra como un sudario ahora huían de vuelta al espacio, destrozadas y maltrechas. La invasión había fracasado. Los Thorin habían sido derrotados no por una superioridad numérica ni una fuerza abrumadora, sino por una especie que habían descartado como débil y primitiva. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había triunfado en la Tierra. Mientras las últimas fuerzas Thoran se retiraban, una silenciosa sensación de victoria se apoderó del planeta. No hubo grandes celebraciones ni desfiles triunfales. La humanidad sabía que esta era solo una batalla en una guerra mucho mayor, una guerra que continuaría mientras los Thorin siguieran siendo una amenaza. Pero por ahora, habían enviado un mensaje claro. Los Thorin los habían subestimado. Creyeron que podían conquistar con facilidad, pero ignoraron la advertencia de la humanidad. Y ahora, mientras los restos de la flota alienígena desaparecían en el vacío, la verdad de esa advertencia resonaba. Los Thorin habían pensado que era una amenaza, ahora entendían que había sido una promesa. La flota Thoran se alejó cojeando, lisiada y derrotada. Su retirada estaba muy lejos de la confianza. La invasión que había comenzado solo unos días antes, lo que había comenzado como una mera formalidad, una conquista rutinaria, se había convertido en su mayor humillación. Se habían enfrentado a una especie que creían inferior, una que podían aplastar fácilmente con su tecnología avanzada y poderío militar. Pero ahora, mientras huían, la realidad era innegable. Habían sido superados por una especie que habían considerado inferior a ellos en la Tierra. Los humanos ya se estaban reagrupando. No hubo largos discursos ni celebraciones extravagantes,
solo preparativos silenciosos y metódicos para lo que vendría después. Sabían que los Thorin podrían regresar, pero no tenían miedo. De hecho, aceptaron el desafío. La humanidad ya se había enfrentado a la extinción antes y sobrevivió. Los Thorin eran solo la última de una larga lista de amenazas que habían subestimado la capacidad de los humanos cuando se les empujaba al borde. Los restos de los Thor y el comando estaban en desorden, una vez orgullosos, una vez inquebrantables. Ahora discutían entre ellos. Su fría lógica se resquebrajaba bajo el peso de la derrota. La verdad era innegable incluso para ellos. La humanidad los había derrotado no por pura fuerza, sino a través de adaptabilidad y astucia. Los Thoran nunca habían encontrado tanta resistencia. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera pensar, reaccionar y contrarrestar cada uno de sus movimientos con tanta precisión. Sus planes habían sido perfectos en teoría, pero la humanidad los había revolucionado al huir del sistema solar. Los Thoran recibieron una última transmisión de la Tierra. Fue breve, pero su significado era claro: no regresen. No era una súplica ni una advertencia desesperada, era una declaración de hechos, emitida con la misma precisión fría y calculadora de la que los Thor y los demás se enorgullecían. Por primera vez en su historia, comprendieron lo que se sentía estar al otro lado de un desenlace inevitable. El alto mando Thoran, antes intocable en su arrogancia, guardó silencio. No hubo respuesta ni refutación. Ahora sabían que no eran invencibles. No solo habían sido derrotados, sino humillados. Sus naves, una vez consideradas la cima de la supremacía tecnológica, habían quedado reducidas a escombros. Sus soldados, una vez considerados imparables, habían sido superados en maniobras, armas e inteligencia a cada paso. La idea de regresar a su mundo natal, explicar este fracaso los llenó de pavor. Mientras tanto, la humanidad siguió adelante. No había tiempo para la complacencia. Ingenieros y científicos trabajaron incansablemente para mejorar las tecnologías que habían desarrollado a partir de la ingeniería inversa de los Thorin, superando los límites de lo posible. Los líderes militares refinaron sus estrategias estudiando cada detalle de la batalla para garantizar que, si los Thorin o cualquier otro regresaban, la Tierra estaría aún más preparada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de mostrarle a la galaxia de que era capaz la humanidad. Los Thorin no solo habían fracasado en conquistar la Tierra, sino que habían desencadenado algo mucho más peligroso. La humanidad siempre había sido resiliente, pero ahora estaban unidos de una manera que los Thorin jamás podrían haber anticipado. Ya no estaban limitados por fronteras ni conflictos menores. La humanidad estaba enfocada, impulsada por un objetivo común: asegurar que ninguna especie los amenazara de nuevo. Los Thorin habían despertado algo que no podían controlar. Una especie que prosperó bajo una presión que evolucionó ante la adversidad mientras los Thorn regresaban con dificultad a su mundo natal. Sus otrora orgullosos líderes luchaban por comprender la enormidad de su fracaso. Nunca habían experimentado una derrota semejante. En toda su civilización, se habían construido sobre la premisa de la superioridad, sobre la idea de que estaban destinados a gobernar la galaxia. Y, sin embargo, una especie que consideraban primitiva había destrozado esa ilusión. Los Thorin nunca se molestaron en comprender. La humanidad nunca intentó comprender la profundidad de su tenacidad, y les había costado todo. En la Tierra, la vida se reanudó, pero ahora era diferente. El mundo había cambiado y, con él, el lugar de la humanidad en la galaxia. La invasión Thoran había unificado el planeta de una manera que nada más podría haber hecho por primera vez. En siglos, la humanidad no estaba dividida por la política ni las fronteras. Ahora tenían un propósito común, uno que se extendía mucho más allá de la Tierra. Sabían que los Thorin no eran la única amenaza, y estaban decididos a estar preparados para lo que viniera después. El simple mensaje Perist había sido más que una simple advertencia para los Thorin, había sido una declaración de intenciones. Una declaración de que la humanidad no sería subyugada ni quebrantada. Los Thorin y su arrogancia lo habían descartado como la bravuconería de una especie condenada. Pero ahora sabían que no era bravuconería, era la verdad. El liderazgo Thoran, disperso y destrozado, se enfrentaba a un futuro incierto. Su imperio, una vez vasto e indiscutible, ahora estaba en peligro. Otras especies, oprimidas durante mucho tiempo por los Thorin, comenzaron a alzarse, envalentonadas por el conocimiento de que los Thorin no eran invencibles. Rumores se extendieron por la galaxia sobre los humanos, la especie que había derrotado a los poderosos Thorin. Los susurros de rebelión se hicieron más fuertes a medida que los Thorin luchaban por mantener el control de sus territorios en la Tierra. Mientras tanto,
se estaba convirtiendo en algo más. Ya no se conformaban con permanecer aislados. La humanidad comenzó a mirar hacia las estrellas. Habían visto lo que había allí afuera y no tenían intención de esperar la siguiente invasión. El mismo ingenio y determinación que los había llevado a la victoria contra los Thorin ahora los impulsaba hacia el espacio. Se construyeron nuevas naves, se desarrollaron nuevas tecnologías y pronto la humanidad estuvo lista para ocupar su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como supervivientes que habían demostrado su valía. Los Thorin, una vez gobernantes indiscutibles de la galaxia, ahora estaban reducidos a una sombra de lo que fueron. Habían sido derrotados no por una fuerza superior, sino por una especie que habían subestimado a cada paso. Y mientras se retiraban para lamer sus heridas, sabían una cosa con absoluta certeza: nunca podrían volver a enfrentar a la humanidad. El costo había sido demasiado alto, la humillación demasiado grande. La humanidad, por otro lado, se mantuvo más fuerte que nunca. Su victoria contra los Thorin había enviado ondas a través de la galaxia. Habían demostrado que no solo podían. Sobrevivieron, pero prosperaron en las circunstancias más extremas. Ya no eran la especie vulnerable que los Thorin habían visto. Se habían convertido en algo mucho más peligroso, algo con lo que los Thorin y todas las demás especies de la galaxia tendrían que lidiar. El mensaje era claro: la humanidad se había alzado y no iban a regresar por los Thorin. La advertencia había sido simple: perecer. Y lo hicieron en todos los sentidos importantes, mientras los restos de la flota Thoran desaparecían en las frías profundidades del espacio. La humanidad volvió su mirada hacia las estrellas. Habían sobrevivido a lo impensable y emergieron victoriosos. Ahora decidirían su propio destino, y para cualquiera que pensara en desafiarlos, el mensaje seguía siendo el mismo: perecer.